Si bien habrán escuchado sobre pactos con el diablo, y como muchas personas venden su alma a él, por lo general es para obtener beneficios, placeres, lujos o alguna fortuna. Sea lo que sea, el diablo te tienta con lo que más deseas. Pero aquellos que tenemos fe en Dios, no nos dejamos engañar tan fácil. Aunque el diablo siempre intenta entrar en los corazones de quienes su fe se debilita. Esta historia que te contaré sucedió en México, aunque por discreción dejaré de lado cualquier dato que revele involucrados o lugares. Siempre fui muy creyente y asistí a la iglesia con frecuencia. Para mí, la iglesia no solo era un edificio de adoración a una religión, era un punto de encuentro donde las manos solidarias dábamos apoyo a los más necesitados. Yo me desempeñaba algo así, como un docente. No era realmente profesor, pero apoyaba con las tareas a los niños y adolescentes en la biblioteca de la iglesia. El sacerdote encargado era un hombre agradable y simpático, un señor cuyo vocabulario siempre era pulcro y difícil no verlo sonreír. Sus pómulos colorados y esas dos pequeñas curvas que se originaban bajo ellos eran su principal característica de su personalidad. El sacerdote desbordaba alegría y dulzura. Nadie podía enojarse con él. No importaba qué problemas tuviera uno. Hablar con él era una experiencia única. Su voz era relajante, sus consejos sabios, y no por las cosas que decía, sino por cómo lo explicaba. No importaba si el pueblo era un caos y la iglesia se venía abajo por faltantes de insumos o mala voluntad de alguien administrando mal. Era llegar el sacerdote y para todo encontraba una solución. Era su paz lo que contagiaba a todos de alegría, y su fe era la más reparadora. El sacerdote era el mayor de 3 hermanos. La menor tenía unos 27 o 28 años aproximadamente cuando todo esto pasó. Ella era dentista y también acudía a la iglesia y se ofrecía a dar charlas con los niños para incentivar higiene bucal con pequeñas reuniones y también con juegos y actividades. A pesar de estar atenta a las necesidades de la iglesia y estar mucho tiempo con el sacerdote, su personalidad era más fría, lejos de ser antipática. Portaba modales rectos y marcaba distancia. Toda una señora, fina y estricta. Aún recuerdo aquel domingo de tormenta. El tiempo acompañaba la ocasión. El sacerdote no asistió a la iglesia en la misa y debimos continuar sin él. Sabíamos que la lluvia no lo detenía. Había asistido en peores situaciones, pero la falta de aviso nos preocupó a la mayoría de nosotros. Y a pesar de que en el pueblo los rumores viajaban más rápido que una llamada telefónica, nadie tenía idea de qué pasaba con el padre. A los pocos días nos fue inevitable enterarnos de la verdad. La hermana del sacerdote fue diagnosticada con un cáncer terminal. Para cuando ella y su hermano se enteraron era demasiado tarde. Según los doctores, solo quedaban meses de vida. La hermana del sacerdote se enteró cuando tosió sangre. No había tenido síntomas anteriores, nada que le diera tiempo a tomar acciones. El sacerdote estaba devastado. Su sonrisa solo era un recuerdo, parecía un ente mientras él caminaba,
Intentábamos apoyarle, que tuviera fe y que rezara al Señor por la pronta recuperación de su hermana, pero nada sirvió. 3 días después ella falleció. En su funeral, lo poco que me quedaba de alegría de aquella imagen de ese sacerdote quedó en ese ataúd. Nunca más lo vimos sonreír. El golpe que recibió no fue tanto por su hermana, si bien le había afectado su pérdida. Lo que más le dolió fue en su fe. Una vez alguien me dijo que mientras más alto estás, más fuerte es la caída. Eso pasó con él. Tras dejar de verlo en la iglesia, decidí visitarlo en su casa. No quería recibirme en un inicio, pero mi insistencia no le dio más alternativa. En la sala de su casa encontré una botella de vino por la mitad. Temí que cayera en el pecado, pero sin juzgarlo, no realicé consulta alguna. Intenté consolarlo con la palabra del Señor, pero nombrarlo fue lo peor que pude haber hecho. Tomó una Biblia que reposaba en la mesa y la arrojó contra la pared. De otra persona no me habría asombrado, aunque presenciarlo de alguien con tanta fe como él fue como ver a un héroe caer. «No es justo», dijo el sacerdote. «Dios da sus batallas», decía yo, «a sus soldados más fuertes», continuó el sacerdote con una expresión repulsiva. «Esta batalla la perdió mi hermana, no yo. No es mi batalla». Se sentó en el sofá tratando de tranquilizarse y se sirvió un vaso de vino y dio un sorbo. «Cuando era niño leí la historia de Job. ¿La conoces?», preguntó el sacerdote. «La conozco», le contesté. Para aquellos que no estén al tanto de esta historia, se la resumo. Job era un ganadero con riquezas, salud y muchos hijos. El diablo hizo una apuesta con Dios y le dijo que podría arruinar la fe de Job. Dios aceptó confiado en su fe y el diablo le quitó sus hijos, su salud, ganado y todo. Quedó en la calle, solo, con hambre y enfermo. Cuando el diablo se le acercó diciéndole que Dios lo había abandonado, Job afirmó que seguía creyendo en Dios y tenía su fe depositada en él. Así, Dios como agradecimiento lo bendijo con más fortuna de la que tenía antes, curando su enfermedad, dándole ganado y más hijos. Cuando leí esa historia dudé, dijo el sacerdote. Fue un recuerdo que dejé en mi niñez, pero dudé. ¿Por qué?, yo le pregunté. ¿Qué culpa tenían los hijos de Job?, dijo el sacerdote. Ahora no puedo decirlo por mi puesto, pero en su momento, lo primero que pensé fue en los hijos que murieron. Ellos perdieron la vida por la culpa de la fe de un buen hombre. Este sacerdote se sentía en la posición de Job, pero sin la fe. ¿Cómo podía ayudarlo si hasta a mí me hizo dudar por un momento? Esa noche, en mi casa, me quedé reflexionando sobre lo que él me dijo. No abandoné mi religión, pero las dudas estuvieron en mi mente. En cuestión de días el sacerdote regresó a sus actividades. Solo era una sombra del hombre feliz que fue en el pasado. Su expresión era sombría. Había perdido peso y el rosado de sus mejillas característico en él. Verlo sonreír era imposible.
Se hacía difícil acercarse para hablarle, puesto que rechazaba a aquellos que tenían dudas sobre sus asuntos personales. Dejó de recibir confesiones y respondía de mala manera a los niños, a todos los que se le acercaban. Luego comenzó a faltar a las misas. Recibió varios llamados de atención por parte de sus superiores, pero nada de eso le importaba. Yo le tenía un gran aprecio al sacerdote. Mi padre y él eran amigos de la escuela, por lo que para mí era como un tío, alguien cercano a la familia. Traté de estar con él, aunque se aislaba de todos. Lo llamaba a su casa, pero no me contestaba las llamadas, ni me abrió la puerta a pesar de saber que él estaba adentro. La tensión aumentó en el pueblo con extraños casos de niños convulsionando. En cuestión de un mes, niños de entre 3 y 5 años sufrieron algo parecido a un episodio de epilepsia, sin razón alguna. El primer caso fue algo casual, el segundo llamó la atención, pero el tercero en tan solo una semana. Prendieron las alarmas de que de alguna manera era culpa del sacerdote. No sé si fue superstición colectiva, pero toda la desgracia que pasara en el pueblo se lo atribuían a él. Algo decían que perdió la fe en Dios por ciertos comentarios que hacía cuestionando la Biblia. Otros afirmaron que hizo un pacto con el diablo por despecho, a raíz de la muerte de su hermana. Intenté defenderlo ante los comentarios maliciosos que lo rodeaban, pero a veces era difícil. Recuerdo que fueron unos meses complicados. Uno de los negocios más importantes del pueblo quebró. 2 recién nacidos fallecieron antes de cumplir el mes, y se encontraron algunos perros sin vida regados por la calle. Algunos sostuvieron que se trataba de la paranoia colectiva y que cualquier incidente lo relacionaban al sacerdote. De todas maneras era cierto, las desgracias se volvieron repetitivas y la incertidumbre se volvía cada vez más fuerte. La fe del sacerdote murió con la fe del pueblo. Las lenguas venenosas no paraban de crear historias, y hasta algo exageradas. Me llegaron rumores de que el sacerdote recibía sexoservidoras y estupefacientes en su hogar, cosa que yo mismo pude comprobar que no era cierto. Aún así, era difícil defender su imagen, puesto que su actitud no ayudaba. Una noche, fui a ver al sacerdote. No quería dejarme entrar, pero mi insistencia no le dio más opción. Su hogar era un desorden de botellas vacías, cosas regadas y olores. Tenía que hablarle de lejos, porque su aliento a vino me mareaba. Aunque se veía sobrio, no olía como uno. Fui directo con él, en todas las atrocidades que se rumoraban de él, y le indiqué que debía levantar la frente en alto y seguir la vida como Dios manda. Tuve que contarle de que hasta se rumoraba sobre sus pactos con el diablo. Al oír esas palabras, una extraña sonrisa se dibujó en él. No era aquella vieja y olvidada sonrisa de ese simpático padre, era la sonrisa de un apostador mostrando un póker en la mesa y presumiendo su victoria. ¿Hizo un pacto con el diablo?, pregunté fingiendo valor. El miedo lo tenía bien escondido. Se fue de la sala y me dejó solo, como si mi presencia en su casa no fuera importante. Lo llamé levantando la voz.
ya que no quería circular por su hogar libremente, y en algunas sillas detrás de mí sonó como si se arrastraran por el suelo. Tan pronto me giré, la vi retirada de la mesa, como si alguien lo hubiese acomodado para sentarse. Ni bien me di cuenta, salí de ese hogar a paso ligero. Casi no pude dormir esa noche pensando en mi amigo el sacerdote. No tenía pruebas de que hubiese hecho un pacto con el diablo, y aunque me pareciese improbable, las señales estaban ahí. Esa noche recé porque no estaba dispuesto a perder mi fe, tal como lo hizo él. Hasta 2 semanas después de mi diálogo con el sacerdote no tuve más novedades de él. Cuando lo vi, fue en el casamiento de unos amigos. En la iglesia, ellos pidieron ser casados por el sacerdote porque no creían en los rumores del pueblo. Algunas señoras de las que se juntaban para pasarse los chismes, entre ellas faltaron a la boda, a pesar de ser allegadas a la novia. Yo estaba allí, orgulloso de mi amigo. El sacerdote traía el mal humor en su rostro, como si el casarlos fuera una tarea molesta. Cuando recibió los votos del novio, le tocó el turno a la novia. Ella no contestó. El sacerdote insistió con la conocida pregunta de que si aceptaba al novio como su esposo, pero ella seguía sin contestar. Pensé que esas cosas solo pasaban en las películas, y lo estaba viendo en persona. La novia agachó la cabeza. Los murmullos comenzaron a elevarse mientras que el novio fingía que no pasaba nada. «¿Se va a casar o no? Que no tengo todo el día», dijo el sacerdote fastidiado. Jamás imaginé escuchar decir algo como eso, pero lo peor llegó, cuando la novia lanzó un agudo grito sin sentido. Al menos para nosotros, gritó como si la estuvieran lastimando, o si hubiese visto algo que la aterrara. Se arrodilló como quien se hace bolita, y escondió su cabeza entre sus piernas. No estaba claro si lloraba o hablaba, estaba fuera de sí. El novio trató de hacerla entrar en razón, pero no hubo manera. De pronto, la novia emitió una voz gruesa y masculina, lejos de ser una voz demoníaca o lo que pueda llegar a creer. Era la perfecta voz gruesa de un hombre. No sé qué decía, pero era claro que hablaba en latín o algo parecido. Luego de que los invitados tomaran distancia y algunos del clero se aproximaron para asistirla, ella se desplomó en el suelo. Sus ojos se dieron vuelta mientras su boca liberaba espuma. Comenzó a convulsionar y no pude evitar recordar el rumor de los niños sufriendo de lo mismo tiempo atrás. Luego ella se sujetó del cuello con fuerza. Pensamos que se estaba ahogando, pero se estaba ahorcando con sus propias manos a sí misma. Con el novio tratamos de quitarle las manos de la garganta, pero la gran fuerza que tenía lo hacía imposible. Aquella fuerza era contraria a sus delicadas y finas manos. Demasiada presión para alguien quien en realidad era muy débil. Esperé a que el sacerdote actuara, pero solo la vio y dio algunos pasos atrás sin retirarle la mirada de encima. Lo llamé y le exigí que actuara, pero me ignoró por completo. No vi miedo en sus ojos, parecía desprecio. Los demás presentes, molestos, lo llamaron exigiendo que ayudase, pero fue en vano. Lo que más distorsionó todo fue cuando la cruz que estaba colgada en la pared se cayó. El sonido en seco retumbó en eco por todo el edificio.
La novia abrió los ojos y gritó hasta vaciar sus pulmones para luego quedar inconsciente. La gran mayoría de los presentes huyó. La novia se recuperó en el hospital, donde le dijeron supuestamente que fue un ataque de epilepsia, algo que no padecía. Los vecinos del pueblo exigieron a las autoridades de la iglesia el retiro del sacerdote. El cúmulo de circunstancias estaba dando de qué hablar, en especial su actitud ante aquella emergencia. La iglesia permaneció cerrada por algunos días, y eso despertó más rumores en el pueblo. En la noche acudí al hogar del sacerdote para hablar con él. Estaba molesto con su actitud, pero algo en mí me decía que lo tenía que acompañar. Llegué a su hogar y la puerta de su casa estaba abierta por la parte de atrás. Lo encontré semidesnudo, con una botella de vino y tambaleándose de lado a lado. Se me escaparon las lágrimas al ver al hombre tan derrotado. No comprendía cómo pasó de ser un pan de Dios a un sirviente del demonio. ¿Pactaste con el diablo?, le pregunté de manera acusadora. ¿Quién se acordó de los hijos de Job?, dijo el sacerdote. Esa no fue mi pregunta, le contesté. Esa fue mi respuesta, sostuvo el sacerdote. Como en aquella historia de Dios, se olvidó de los hijos de Job, también se olvidó de mi hermana. Gracias a mi pacto ya no sufro. Me acerqué a él y lo sujeté del brazo con fuerza. Le recriminé todo lo que pasaba en el pueblo. Pasé de defenderlo a capa y espada a responsabilizarlo por todo, en especial en aquel matrimonio donde el demonio hizo de las suyas. Esa pareja pagó por tu pecado, le señalé. ¿Y por qué pecado pagó mi hermana?, dijo el sacerdote. Este se liberó de mi agarre sujetándome de la muñeca. Su mano estaba caliente como el metal al fuego. No podía soltarme. Esa fuerza no correspondía a un hombre que pisaba los 50 años. No te metas con mis cosas, dijo el sacerdote con una voz modificada. Su voz sonaba gutural. Se repetía en sí misma en eco, como si fueran dos personas hablando a la vez. De un aventón me arrojó contra la pared como si mi peso no significara nada para él. Al chocar contra la pared, los muebles comenzaron a temblar como si hubiese un terremoto. Me levanté como pude. El sacerdote bloqueaba mi camino hacia la puerta. No sabes lo que es dedicar una vida al clero para darte cuenta de que no importa tu fe, siempre observará como si fuésemos un espectáculo para él. Padre, no diga blasfemias, le dije. Ustedes son una blasfemia, dijo el sacerdote. Intenté correr hacia la salida para poder huir, pero me atrapó del cuello. Con una sola mano me levantó del suelo. Mis pies tambaleaban en el aire. No parecía que realizara algún esfuerzo para levantarme. Mis 80 kilos eran nada para él. Los dedos que tocaban mi piel comenzaron a levantar la temperatura a punto de causarme un gran dolor. Pero aún así no perdía mi fe en Dios. Y no dudé en decirlo. El Señor siempre estará conmigo. Nada va a alterar mi fe, le dije. Su rostro tembló de ira e impotencia. Me volvió a arrojar contra la pared. Escuché los focos explotar y finalmente la casa quedó a oscuras. Lo que no pude distinguir
fue la luz que me guiaba hacia la salida. A pesar de que todo estuviese a oscuras, la puerta era iluminada por algo. No vi luz artificial. Tampoco me preocupé en averiguar el origen. Corrí a la salida y escapé de ese hogar sin mirar atrás. Escuché vidrios romperse detrás de mí, pero no volteé. Una vez que llegué a casa, noté la silueta de su mano en mi cuello y muñeca. Tenía la piel al rojo vivo. No era una quemadura importante, pero fue como si hubiese tomado el sol sin protección en esa zona. Luego me puse a rezar con toda mi fe. No había otra cosa que pudiese hacer. Esa noche me costó dormir pensando en ese sacerdote, siendo controlado por el demonio. Al otro día, el sacerdote estaba en boca de todos. Su casa se prendió fuego, las llamas lo consumieron todo. Aunque el sacerdote apareció sin vida en el hogar, su cuerpo estaba intacto. No sufrió quemadura alguna. Las hipótesis no faltaron. Algunos dijeron que fue desvivido y lo dejaron dentro de la casa luego de que culminara el incendio. Otros asociaron que las llamas del infierno consumieron todo, menos a él, que se vendió al demonio. Ciertamente no había pruebas de absolutamente nada. Lo cierto es que el sacerdote murió de asfixia, sin sufrir quemadura alguna. Desde ese día, los eventos en el pueblo cesaron, o al menos dejaron de hablar de cada cosa mala que pasaba. Su nombre no se pronunciaba y nadie hablaba de ello. De mi parte, conté la historia a dos de mis mejores amigos, pero no volvimos a tocar el tema. El pueblo siguió su rumbo, dejando al sacerdote en el olvido. El sacerdote que hizo un pacto con el diablo. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te desea buenas noches.